Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios y sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Oscar López, locutor y productor, pero además integrante del famoso y recordado grupo Gaviota, de los exitosos en los años 80, ¿no? Sí, señor. Bueno, bienvenido. Un grupo que tuvo un repertorio estupendo. Se ganaron ustedes una cantidad de premios, ¿no? Gracias a Dios, sí. Bueno, un placer, Maki, estar con usted, maestro. Un placer, gracias por la invitación. Mira, Oscar, estamos hablando un poco de todos esos grupos que surgieron en los años 60. Eran grupos de música pop. Por primera vez en Venezuela se conocía la música pop, además hecha en Venezuela. ¿De dónde vino todo ese movimiento? Bueno, indudablemente llega a Venezuela la música pop a través de los Beatles, que eso fue a nivel mundial. Sí. En Caracas específicamente una agrupación llamada Los Supersónicos, que no imitaban a los Beatles, pero sí hacían la música Beatles a su estilo. Y ellos pues eran excelentes, se vestían tal cual como se vestían los Beatles, se ponían unos trajes igualitos. Y hay varias anécdotas de esta famosa agrupación. Los hermanos Hernández, que eran los guitarristas del grupo, el papá de ellos un día dijo, mis hijos tienen que tocar con los amplificadores que tocan los Beatles. Y se fue a Estados Unidos y les compró los propios amplificadores. De hecho, estábamos viendo allí que ellos están montados sobre esos amplificadores que eran los mismos con los que tocaban los Beatles. Así es. Y entonces Ivo, que formaba parte del grupo y que él lo que hacía era animar, gritar, todo ese público juvenil que en aquel momento los aupaba, porque ellos tienen algo muy especial, que es que ellos tocaban en la calle, tocaban en la Concha Acústica del Paraíso. Allí hacían sus trabajos, tocaban en grandes tiendas en el centro de Caracas, que los contrataban y ellos iban y tocaban allí. Entonces tenían un público cautivo. Claro. Y después de allí saltan a Radio Caracas Televisión, a un programa que se llamaba Club Musical, donde fueron contratados como grupo de planta. Entonces, Supersónicos fue abarcando todo ese ámbito que nos estaba llegando de afuera, ¿no? Pero a su estilo. Eso de que antes había grupos de planta, ¿cómo era eso? Bueno, los grupos de planta eran los grupos, por lo menos hablando específicamente de los Supersónicos, en ese programa Club Musical, un programa que animaba un famoso que se llamaba Alfredo José Mena. Sí. Y también Chelique Sarabia estaba allí con ellos. Entonces, el grupo de planta es el grupo que siempre va a tocar en el programa. Está contratado por el canal. Exactamente. Sí, claro, pero justamente como ahora eso no existe. Ya no existe. Entonces es bueno, porque hay gente que no sabrá qué es lo que es eso. Y antes, muchos años, en la radio fueron las orquestas de la radio. Antes. Sí, en Radiodifusora Venezuela. La radio tenía su propia orquesta. Sí, Radiodifusora Venezuela tenía un auditorio donde tocaban las grandes orquestas y los grandes cantantes, Alfredo Sadel, todos ellos debutaron allí en los estudios de Radiodifusora Venezuela. No, y todas las emisoras tenían sus estudios. Sí. ¿Y en qué radicaba el éxito de estos grupos? Porque hacían una conexión con la generación del momento que era impresionante. Claro, era algo. Dígame los Dark. Era algo que estaba llegando. Entonces, Carlos Morián, una así cosa increíble. Como llegó Supersónico, después salen los Darks, que era un grupo como más estudiado, porque Supersónicos sonaban a ellos, a Supersónicos. Los Darks hacían un trabajo vocal, entonces también hacían versiones Beatles, pero trabajado vocalmente. Allí estaba Carlos Morián, que ha sido uno de los grandes músicos que hemos tenido en nuestro país. Director de orquesta, además de cantante. Sí, además de eso, de dirigir las orquestas, los 007, con Jorge Chapellín allí como cantante, logran un gran éxito que ya pasó a la historia musical del país. Sí, que es un clásico. El último beso. El último beso. Exactamente. Los Clanners, también una agrupación. Y la historia de los Impala vienen de Maracaibo. Los Impala, famoso. ¿tú sabes cómo lo llamaban, maestro? Lo llamaban el camión de música. Yo era un niño, yo no tuve oportunidad nunca de verlos a ellos personalmente, sino hasta hace unos años se hizo un evento que se llamaba Los Cuatro Grandes de los 60 y Trino Mora me propone para que yo fuese el stage manager de ese evento y allí tuve la dicha de ver a Impala. El único que faltaba era Edgar Alexander. Estaba enfermo ya. No, sino que había un problema, había un roce entre ellos y Edgar por eso no asistió. Pero cuando yo vi sonar aquello dije, por eso le decían el camión de música, porque ellos vienen de los campos petroleros de Maracaibo, claro, y la influencia norteamericana les llegaba. Entonces el sonido que traían era muy diferente al sonido que se hacía en Caracas, era más pop, un rock muy suave. Cuando llegan los Impala, llegó el camión de música. Qué impresión. Qué interesante. Es que yo recuerdo que incluso después, más recientemente, hace unos, qué sé yo, 15 o 20 años,
se hacían, y yo creo que más recientemente también, presentaciones de esos grupos, pero ya viejos, pues ya adultos. Claro, fue una segunda etapa. Fue una segunda etapa, pero es igualmente sabroso. Y uno siente, uno que vivió toda esa época, siente, de los 80, 90, siente una identificación inmensa con ellos. Sí, es muy bonito lo que pasa en esos conciertos. Allí es donde les estoy comentando que yo viví esa etapa cuando esa se formula y que por lo menos los DARS no se reintegraron. Entonces Carlitos Morián hizo Carlos Morián y sus amigos interpretando las canciones de los DARS. Los 007 sí se formaron nuevamente y suenan igualito el disco. Tú oyes a los 007 en vivo y no hay un acorde más, un acorde menos, suenan idénticos. Supersónicos pues no se reagrupan porque Esteban Ruiz y su hermano y los otros integrantes, los hermanos Hernández, pues cada quien anda por su lado. Entonces Ivo se dio la tarea de cantar las canciones de Impala. Y fíjate, en esa época, ¿cómo era el...? Sí, porque ahora todo se ha complicado, ¿no? Ahora no hay esas casas disqueras, no hay, ya está el internet, ya muchas cosas han sido superadas. Pero en esa época, ¿cómo funcionaba? Yo imagino para que surgieran muchos grupos tenía que haber una dinámica, un ambiente allí que funcionaba, pues, claro, para los grupos musicales. Habían disqueras que estaban prácticamente comenzando, entonces era un boom. Fue la expansión del disco. Todo era un boom, exactamente, entonces era un boom y entonces, como les digo, Supersónico ahora recientemente, hará cuestión de 8 años atrás, fue que se editó digitalmente todo su trabajo. Entonces los Supersónicos, pues ellos llevaron la pauta, pero después vinieron los DARS, y los DARS también lograron con Sonos, un sello disquero, grabar muchas de sus canciones, y así llegaron los 007. Cuando ya ellos llegaron, ya habían casas disqueras que los estaban promocionando. La radio también se interesó también en esa nueva música. Claro, después de la etapa tradicional de los años 40. Claro, la televisión es para catapultar a los cantantes, a los grupos, a los artistas. Y en esa época, cuando ellos entonces en Radio Caracas Televisión, después nace el Club del Clan en CBTV. Y entonces Trino Mora, que llega de los Estados Unidos porque se ha ido a estudiar en un colegio militar, Trino llega con una agrupación que se llama Los Duendes, comenzó cantando allí con Los Duendes y después realiza su carrera en solitario y comienza allí en el Club del Clan junto a Nancy Ramos, Diony López, todo ese grupo estaba allí cantando con los hermanos Richard Gere y José. ¿Y cuáles de Hernández. esos grupos quedan que todavía se presentan y todavía siguen en contacto y tocan juntos? Bueno, los 007 es el único grupo porque ya Carlitos pues lamentablemente falleció en octubre. Supersónicos, Ivo y Henry que yo pienso que es uno de los baluartes que tenemos en este país. Henry Stephen es un artista, Henry. Hay que verlo en un escenario. Hay que verlo en un escenario y uno se quita increíble el sombrero ante Y tú me dices Henry que todavía él tiene contratos afuera. Bueno, todos ellos se manejan. Hay uno de ellos que es como el más caballeroso, que es Rudy Márquez, ¿no? Rudy Márquez ya no viste como aquella época, viste con corbata, con flu, y él siempre, hay un grupo que se reúne todos los años en Latinoamérica, Helio Roca, y entre esos está Rudy, y siempre andan dando... Y Rudy hace presentaciones en otros países con frecuencia. Sí, se presentan mucho en Colombia, en Argentina, en Perú, en Chile, siempre están... Pero ya no la música pop, sino la música, toda la música. Claro, Rudy hoy en día es un baladista, es un bolerista, ¿no? Claro. Entonces ya no toca la canción que cantaba con Impala. Pero fíjate, cuando ellos se presentan ahora, y por supuesto, si su auditorio natural es la gente que creció con ellos, ¿no? Pero seguramente hay mucha gente nueva, gente más joven que va a esos conciertos. ¿Cómo conectan? Mira, ¿Qué sientes tú fíjate, que has sido productor de tanto? Yo a través de mi programa, que se llama Chatarritas y las canciones que creías perdidas, nosotros estamos en el Circuito Radio Venezuela todos los días de 2 a 4. Yo me sorprendo porque tengo una gran cantidad, una audiencia adulto contemporáneo, pero de repente me llama una muchachita de 16 años. Y cuando yo le oigo la voz, le pregunto, le digo, ¿qué edad tienes tú? No, yo tengo 16 años. ¿Y a ti te gusta Henry Stephen? El tema Te he perdido, ¿te gusta? Y sí, ¿y por qué te gusta? Bueno, porque desde que nací aquí en mi casa, se escucha, eso es claro, lo que se los oye. padres tenían, ¿Entiendes? Entonces, ese fenómeno se produce en la casa de ella y en muchas casas. Claro, sin duda, ¿no? Y siguen. ¿Y cómo está es decir, la comercialización para ese tipo de música? Porque hay mucha gente que tiene esa añoranza y que vive buscando, fíjate el éxito de tu programa.
Gracias a Dios. Bueno, mire, yo pienso que la comercialización en la radio venezolana está bien fuerte en toda la radio venezolana. Pero como uno siempre está con Dios, yo sé que siempre vamos a tener un patrocinante que crea en nosotros. Entonces, yo me doy a la tarea, quiero que se lo digan y a mi audiencia, he aprendido que con un programa como Chatarritas, tú solamente no le llegas a la audiencia que bailó el pop o a la audiencia que bailó el rock, pero sí le llega a los minusválidos, le llega a la gente que está en una cama, gente que está muy enferma, y que a través de un programa como el nuestro le llevamos alegría y le llevamos esas ganas de vivir en el recuerdo. Claro, y le llevarás a mucha gente además que anda en su carro obstinada en una cola. Claro. También los acompaña. También, sí. Ahora mira, yo te quería... Esto es ya más una... Pero 80, de 70, 80, yo creo que ya... Eso no se ha vuelto a repetir un poco como eso. Yo con mi grupo Gaviota, que de hecho te voy a obsequiar el disco del grupo Gaviota, y a Manuel Felipe le voy a obsequiar este libro. Vamos a la pausa y regresamos.